La historia de Caín y Abel es ampliamente conocida, pero hay detalles ocultos en la narrativa bíblica que pocos exploran. Más allá del primer asesinato de la humanidad, este relato está lleno de misterios que desafían la interpretación tradicional. ¿Quiénes eran las personas que Caín temía después de su castigo? ¿Cómo pudo encontrar esposa y construir una ciudad si, supuestamente, solo existían Adán y Eva? ¿Y qué significaba realmente la marca que Dios puso sobre él? Hoy, exploraremos estas preguntas y revelaremos secretos sorprendentes escondidos en el Génesis. Si te apasionan los misterios de la Biblia y quieres conocer detalles poco mencionados en las enseñanzas tradicionales, quédate hasta el final. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido. Ahora, acompáñame en este viaje por los secretos del Génesis. Después de que Caín asesinó a su hermano Abel, Dios lo confrontó directamente con una pregunta cargada de significado: ¿dónde está Abel, tu hermano? Génesis 4:9. Esta no era una pregunta porque Dios desconocía la respuesta, sino una oportunidad para que Caín confesara su crimen y buscara el arrepentimiento. Sin embargo, su reacción fue de desprecio y frialdad. No sé, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Esta respuesta no solo reveló su falta de remordimiento, sino que también mostró un endurecimiento de corazón que lo alejaba completamente de la presencia de Dios. Mientras que Adán y Eva al menos intentaron justificar su pecado en el Edén, Caín ni siquiera mostró interés en defenderse. Su actitud demostró que la maldad en su corazón había sido cultivada por mucho tiempo antes de llegar al asesinato. Dios entonces reveló el peso de su crimen. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, Génesis 4:10. Este detalle es crucial porque muestra que el asesinato de Abel no fue un acto que pudiera ser encubierto. En la cosmovisión bíblica, la sangre derramada injustamente tiene un clamor propio, una demanda de justicia que no puede ser ignorada. La sentencia de Dios sobre Caín fue severa. No solo perdería su sustento como agricultor, sino que también sería un errante sin hogar. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Génesis 4:12. La condena de Caín no era solo física, sino espiritual y emocional. Él no solo fue apartado de la tierra fértil que antes cultivaba, sino también de la presencia de Dios. Aquí surge una de las cuestiones más intrigantes. Al escuchar su castigo, Caín expresó temor de ser asesinado por otros. Cualquiera que me hallare, me matará. Génesis 4:14. Pero, si solo existían Adán y Eva en la tierra, ¿quiénes eran esos cualquiera a los que temía? Para entender este enigma, es importante recordar que la Biblia no registra todos los detalles de la humanidad en sus primeras generaciones. Génesis 5:4 menciona que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, pero no se nos dice cuántos ni cuándo nacieron. La longevidad extrema de los primeros humanos, Adán vivió 930 años, habría permitido un crecimiento poblacional significativo en pocas generaciones. Si Caín y Abel ya eran adultos en el momento del asesinato, es posible que otros hermanos, primos y sobrinos ya estuvieran vivos. De esta manera, el miedo de Caín no era infundado. Los descendientes de Adán y Eva, al enterarse de la muerte de Abel, podrían haber buscado venganza. Pero aquí surge otro misterio aún más profundo: la esposa de Caín. La Biblia menciona que, después de su exilio, conoció a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc, Génesis 4:17. ¿De dónde vino esta mujer si solo se habla de Adán y Eva como los primeros seres humanos? La respuesta más probable es que Caín se haya casado con una de sus hermanas o sobrinas, lo cual, en ese momento de la historia humana, no era un problema moral o biológico. La genética de los primeros humanos habría sido mucho más pura que la nuestra hoy, evitando las mutaciones que actualmente hacen peligroso el matrimonio entre parientes cercanos. Además, en ese periodo, tales uniones eran necesarias para la supervivencia de la especie. No fue sino hasta la época de Moisés que Dios prohibió los matrimonios entre hermanos, Levítico 18:9. Otro de los aspectos más enigmáticos de la historia de Caín es la famosa marca que Dios puso sobre él para protegerlo. Cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Génesis 4:15. La Biblia no describe la naturaleza exacta de esta marca, lo que ha llevado a siglos de especulación. Algunas interpretaciones sugieren que era un signo físico visible, como una cicatriz o una mutación en su piel. Otros creen que era una marca espiritual, un tipo de aura o protección divina que disuadía a cualquiera de hacerle daño. Lo cierto es que esta marca no era un castigo adicional, sino una muestra de la misericordia de Dios. Aunque Caín fue condenado al destierro, Dios no permitió que fuera asesinado. Esto resalta un principio bíblico clave: la justicia pertenece a Dios, no a los hombres. Esta misma idea se reafirma en Romanos 12:19, «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Pero, aunque la marca protegía su vida, también lo señalaba para siempre como el primer asesino de la historia.
Caín nunca pudo escapar de su identidad como el hombre que derramó la sangre de su hermano. Caín fue desterrado a la tierra de Nod, al oriente del Edén, Génesis 4 y 16. La palabra Nod significa errante o vagabundo, lo que sugiere que este lugar no era una región establecida, sino una referencia a su condición de exiliado. Pero hay otro detalle intrigante. Más adelante, la Biblia menciona que Caín construyó una ciudad y la llamó Enoc, en honor a su hijo, Génesis 4 y 17. ¿Cómo un errante condenado a vagar pudo haber fundado una ciudad? Algunos estudiosos sugieren que Caín, en su deseo de desafiar el castigo divino, trató de establecer una estabilidad propia a través de la construcción de una ciudad. En lugar de aceptar su destino errante, buscó un refugio terrenal, un símbolo de su resistencia a Dios. Por otro lado, la mención de una ciudad sugiere que la población ya era considerable en ese momento, reforzando la idea de que la humanidad se estaba multiplicando más rápido de lo que el relato de Génesis detalla explícitamente. La historia de Caín no solo nos habla de la primera gran tragedia humana, sino también del impacto de la rebelión contra Dios. Su linaje se apartó cada vez más del Creador, dando lugar a una civilización marcada por la violencia y la corrupción, lo que culminaría en los días de Noé con el gran diluvio. Pero la historia no termina aquí. Si la descendencia de Caín creció y prosperó, ¿qué pasó con ellos? ¿Cuál fue su destino final? ¿Y qué papel jugaron en la corrupción que llevó al diluvio de Noé? Lo que viene a continuación revela un patrón inquietante en la humanidad. Un patrón que se repite hasta el día de hoy. A medida que los descendientes de Caín se multiplicaban, comenzaron a desarrollar cultura, arte, herramientas y ciudades. Su linaje fue el primero en forjar metales, crear música y domesticar animales. A simple vista, parecían estar construyendo una civilización próspera. Pero había algo profundamente errado en ellos. El pecado de Caín no se detuvo con su exilio. Su rebeldía contra Dios fue transmitida de generación en generación, y con el tiempo, su linaje se convirtió en una sociedad de violencia y arrogancia. El mejor ejemplo de esto fue su descendiente Lamec. Lamec es mencionado en Génesis 4, 19-24 como el primer hombre en la Biblia que tomó más de una esposa, rompiendo el modelo de matrimonio que Dios estableció en el Edén. Pero lo más aterrador es su actitud hacia la violencia. En un canto arrogante, Lamec proclama: «He matado a un hombre por herirme, y a un joven por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, entonces Lamec 70 veces 7». Este pasaje es escalofriante. No solo muestra que Lamec cometió asesinato, sino que se jacta de ello, creyéndose incluso más intocable que Caín. La violencia que comenzó con un solo homicidio se había convertido en una cultura de muerte. Pero aquí viene lo más impactante. Algunas antiguas tradiciones judías afirman que la persona que Lamec mató fue el mismo Caín. Según esta versión, Lamec, ya anciano y con poca visión, estaba cazando con su hijo. Al ver una sombra moverse entre los arbustos, su hijo le indicó que disparara una flecha. Pero cuando se acercaron a la presa, descubrieron con horror que no era un animal. Era Caín. Lamec, desesperado, terminó matando también a su propio hijo para silenciarlo. Si esta historia es cierta o no, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la descendencia de Caín se hundió cada vez más en el pecado. Y Dios los estaba observando. Mientras el linaje de Caín se sumergía en la violencia y el orgullo, otro linaje surgió, el de Set, el tercer hijo de Adán y Eva. A diferencia de los descendientes de Caín, la línea de Set fue marcada por la devoción a Dios. En Génesis 4 y 26 se nos dice que con el nacimiento de Enos, hijo de Set, se comenzó a invocar el nombre del Señor. Aquí vemos el inicio de dos caminos opuestos en la humanidad. El linaje de Caín, civilización, progreso humano, pero sin Dios. El linaje de Set, fe, justicia y la búsqueda de la presencia divina. Este conflicto entre los dos linajes continuó por generaciones, hasta que algo ocurrió que cambió la historia de la humanidad para siempre. Génesis 6, 1-2 nos revela un misterio perturbador. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? Algunas interpretaciones sugieren que eran los descendientes de Set, los justos, que comenzaron a casarse con las hijas de Caín, los impíos. Pero otra interpretación, más inquietante, sostiene que estos hijos de Dios eran ángeles caídos, los Nefilim, que corrompieron aún más a la humanidad. Sea cual sea la verdad, el resultado fue el mismo: la maldad en la tierra alcanzó niveles inimaginables. Génesis 6, 5 dice que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Dios entonces tomó una decisión radical: destruir a toda la humanidad con un diluvio.
Entre toda la corrupción y el caos, solo una familia encontró gracia ante los ojos de Dios, la de Noé, descendiente de Set. Dios le ordenó construir un arca para salvar a su familia y a las especies de animales, mientras el mundo entero era destruido. Aquí vemos el destino final de los dos linajes. Los descendientes de Caín desaparecieron bajo las aguas del diluvio. La descendencia de Set, a través de Noé, se convirtió en el nuevo inicio de la humanidad. Toda la civilización de Caín, con su cultura, sus ciudades y su linaje, fue borrada de la historia. Su intento de crear un mundo sin Dios terminó en nada. La advertencia para nosotros hoy. La historia de Caín no es solo un relato antiguo. Es un espejo de la humanidad. A lo largo de la historia, hemos visto este mismo patrón repetirse. Civilizaciones que avanzan en conocimiento, arte y tecnología, pero se alejan de Dios. Sociedades que justifican la violencia, la arrogancia y el pecado, creyendo que no sufrirán las consecuencias. Hombres y mujeres que, como Caín, buscan soluciones humanas en lugar de buscar a Dios. Pero hay una pregunta que cada persona debe hacerse. ¿Estoy siguiendo el camino de Caín o el camino de Set? Caín intentó construir una ciudad para sentirse seguro, pero nunca encontró la paz. Lamec intentó multiplicar su poder, pero su violencia lo consumió. La descendencia de Caín intentó construir un mundo sin Dios, y fueron destruidos por el diluvio. En cambio, Set y su descendencia buscaron a Dios, y a través de ellos vino la salvación. Y la misma elección está frente a nosotros hoy. El destino de Caín fue la soledad y la destrucción. El destino de Set fue la bendición y la vida eterna. ¿Cuál será el tuyo? Si este video te hizo reflexionar, compártelo con otros y déjame tu opinión en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo los misterios ocultos de la Biblia, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.